En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola a todos, sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia comentada en orden cronológico. Hoy estaremos considerando un tema recurrente que se encuentra bastante en las redes sociales, que es ¿quién fue la primera esposa de Adán? ¿Habrá sido Lilith o habrá sido Eva, tal como se encuentra en nuestras Biblias? Bueno, para beneficio de quien no está familiarizado con ese tema, o para quien nunca escuchó hablar de Lilith, bueno, nosotros vamos a resumir la historia de esta mujer y por qué ella se tornó tan popular en algunos medios hoy en día. Muy bien, todos los lectores de la Biblia conocen la versión del Génesis, con la cual Dios creó en 6 días el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, los animales, las plantas, la naturaleza y finalmente entonces el ser humano. Y dice el relato que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en sus narinas entonces el soplo de vida y él pasó a ser un alma viviente, dotado de sabiduría, santidad y comunión con el Creador. Y después de esto, entonces Dios creó a Eva, compañera de Adán, a partir de su propia costilla, y ambos vivieron felices en el jardín del Edén hasta que el pecado entró en el mundo. Sin embargo, una nueva versión ha dominado varios sectores del cristianismo y del judaísmo también. Los defensores de esta nueva versión dicen que por una intervención del judaísmo patriarcal y también de la Iglesia Católica, una parte de la historia quedó sin ser contada. Según esta teoría, Adán tuvo no solamente una mujer, Eva, pero sí 2 mujeres. Una sería Eva y la otra sería Lilith. Y la base para ese argumento lo encontramos en un escrito medieval, que es conocido como el alfabeto de Ben Sira, un documento hebreo producido entre los siglos 8 y 10 después de Cristo. Y ese alfabeto de Ben Sira, que no debe ser confundido con el eclesiástico de Ben Sira, es un texto anónimo medieval conteniendo 22 episodios correspondientes también a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el 5º episodio, narrado por Ben Sira, incluye entonces el argumento que Lilith tenía el derecho de aterrorizar y atormentar a las futuras generaciones de humanos. Además, en esta leyenda, Lilith es la primera esposa de Adán y no Eva. Lilith es tratada casi como si fuera un héroe que corajosamente abandonó el Edén porque no aceptó ser tratada como inferior al hombre. En esa versión medieval, Lilith fue criada del polvo de la tierra tal como Adán y no de su costilla. Y en el primer acto sexual, ella se recusó a quedarse por debajo de Adán, exigiendo ser tratada de la misma manera que él era. Y el argumento de ella era que si ambos, ella y Adán, fueron creados juntos en el mismo momento, a partir de la tierra, entonces no habría razón para que su destino fuese ser colocado debajo del hombre, o sumisa a su voluntad. Por otras palabras, ella no quería ser y no aceptaba ser inferior al hombre. Entonces con eso se genera una discusión. Lilith pronuncia el nombre de Dios en vano y desconforme, ella abandona el Edén, huye del paraíso y fue, ¿saben para dónde? Para el Mar Rojo. Eso mismo, en las aguas tumultuosas del Mar Rojo y en el mismo lugar donde los egipcios del futuro que perseguirían a los israelitas iban a morir. Y allí ella quedó libre,
conociendo y manteniendo relaciones sexuales con diversos demonios, según cuenta la leyenda. Pero pasado algún tiempo, ella se sintió sola y terminó pensando en su vida. Y lo mismo pasó, ¿sabe con quién? Eso mismo, con Adán. Adán también se sintió solo y entonces decidió pedir a Dios que su compañera pudiese volver. Y contestando a la oración de Adán, entonces Dios envía ahora 3 ángeles a buscar a Lilith al Mar Rojo, donde ella estaba, y a traerla entonces de vuelta al paraíso. Pero cuando los 3 ángeles la encontraron, ella rehusó a ir con ellos. Pero como se rehusó, entonces ella fue castigada. Y su castigo fue tener 100 abortos al día, transformándose de esta manera en una especie de demonio del Mar Rojo y una generadora de demonios también. Pero con todo esto, Adán seguía solo. Y para terminar con esa soledad de Adán, Dios decide entonces criar a Eva. Pero ¿será que eso fue realmente así? Bueno, ya vamos a ver. Pero antes vamos a considerar otras teorías que relatan la misma historia. Por ejemplo, de acuerdo a otro tratado judío producido por judíos cabalísticos del siglo XV, Lilith se juntó a los ángeles caídos, casándose con Samael, el ángel de la muerte, a quien nosotros llamamos comúnmente como Satanás. Según esta otra versión, entonces Samael le dio a conocer a Lilith el placer que Adán no le fue capaz de ofrecer. Y con Samael, ella tuvo varios hijos, todos ellos demoníacos. Y a partir de ese momento, el objetivo de Lilith sería el de destruir la humanidad. Ya los hijos del adulterio de Adán y Eva, así considerados por Lilith, serían destruidos, porque en la versión de Lilith, Adán la abandonó para tener a Eva como su segunda mujer. Por eso los hijos de Adán con Eva serían fruto de una traición y de un adulterio. Y en esta leyenda Eva muere como un ser humano, pero Lilith alcanza la inmortalidad porque se casó con Samael y así se tornó la amante del demonio, amante de Lucifer. Y tenemos aún otra versión medieval. En ella Lilith queda celosa porque Dios había criado a Eva y se transforma en serpiente, haciendo con que Eva comiera del fruto prohibido. Ella sería, por lo tanto, la serpiente del Edén, esposa de Samael, que, como dijimos en el inicio, era otro nombre que Satanás, o otro nombre para Satanás en la cábala judía. Y el famoso artista Michelangelo certamente conocía esa versión, y fue seguramente con base en ella que pintó la caída de Adán y Eva, conteniendo en el centro una mujer con un cuerpo de serpiente. Esta mujer sería muy probablemente Lilith. Pero como sabemos, según la Biblia, esta serpiente es Satanás y no Lilith. En Apocalipsis 12:9 dice claramente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ya para el público en general, la figura de Lilith pasó a ser conocida o comenzó a ser popularizada a partir de la mitad del siglo XX, gracias a la segunda ola del movimiento feminista, que se tornó uno de los símbolos representativos de la mujer en la postmodernidad. Solamente para que nosotros podamos tener eso un poco más claro, entender eso un poco mejor, podemos decir que el movimiento feminista es medido en 3 olas. Y algunos hablan incluso de una ola más reciente, que podría ser entonces considerada como una 4ª ola. Pero la primera ola entonces se ubicaría en el final del siglo XIX y también la primera mitad del siglo XX, cuando las mujeres del mundo entero lucharon por los derechos al empleo, lucharon por los derechos al voto y también una vida social fuera del papel de madre y también de esposa. Después vino la segunda ola, que se extendió desde mediados de 1900 hasta el año 2000 aproximadamente. Y esta generalmente es caracterizada como siendo la fase radical del feminismo. Fue en ella que se intensificó la lucha por los derechos reproductivos, la legalización del aborto y también por discusiones acerca de la sexualidad. Y finalmente, en el siglo XXI, tenemos la llamada tercera ola, o como dijimos, incluso una 4ª ola. En esta fase el discurso es marcado por la postmodernidad,
y la mujer toma algunas de las reivindicaciones pasadas, pero ahora ella critica el argumento utilizado en ese entonces. Por ejemplo, si las mujeres en la segunda ola buscaban quemar sujetadores y abolir el taco como una forma de protesto contra el estereotipo femenino, bueno, ahora la tercera ola se quiere valer la sensualidad como una forma de autoridad y de poder de la mujer. Y en el mismo tono, pero más simplificado, esa tercera ola es un ejemplo de lo que sucedió con Lilith. Y es por eso que Lilith volvió con fuerza en el discurso feminista actual. Y así como las mujeres de esta última ola de la tercera son las leyendas y historias medievales, Lilith, ya desde el inicio en el Edén, reclamaba la igualdad de derechos y de sexos. Y en esta condición mítica, a quien algunos llaman de primera tentativa de igualdad de género, Lilith vino entonces a transformarse en el símbolo máximo de los movimientos feministas. Muy bien, pero vamos a la Biblia ahora. El nombre Lilith solo aparece una vez en la Biblia Sagrada. El texto masorético presenta Isaías 34:14 de la siguiente manera. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Pero en la mayoría de las traducciones más recientes, el nombre Lilith como nombre propio es sustituido por demonio, animal nocturno o lechuza. Y es por eso que hay quien afirma que el nombre Lilith habrá sido retirado de la Biblia en el Concilio de Trento. Y eso por interés de la Iglesia Católica para reforzar entonces el patriarcado y el deber de sumisión de las mujeres. Esta es la idea que muchos tienen, que hubo realmente una conspiración entonces para que el nombre de Lilith fuera retirado de la mayoría de las traducciones actuales. Y esto solamente entonces para favorecer al hombre y despreciar a la mujer y tornarla casi como una esclava del hombre, sujetándose a él en todo. Pero, ¿sería esto verdad? ¿Será que estamos en realidad delante de una falacia religiosa donde un nombre fue retirado de la Biblia solamente por motivos de machismo y de misoginia? Pues bien, vamos a pensar un poco sobre eso y intentar responder a este asunto. Los que defienden la tesis de la censura eclesiástica por ocasión del Concilio Católico de Trento, censura esta que retiró entonces las escrituras, los textos originalmente relacionados a la primera mujer de Adán, según ellos afirman, se olvidan de algunos puntos muy importantes que me gustaría mencionar. En primer lugar, el concilio reunido por el Papa Pablo III y realizado de 1546 a 1563 era un movimiento marcado por la lucha contra la reforma protestante y nada tenía que ver con esconder textos para reforzar la sumisión de las mujeres. Y aunque sea cierto que en este concilio se habló de la obligatoriedad de cerrar los conventos femeninos, y especialmente los de Alemania, para que las monjas no tuviesen entonces ahora contacto con el mundo exterior, hay que entender que eso se debía especialmente a la situación del convento de Münster en Alemania. ¿Y eso por qué? Porque en este convento las monjas estaban abandonando el convento para entonces unirse al movimiento protestante. Pero ese era el motivo. Además tenemos hoy trechos del libro de Génesis, pero mucho más antiguos al Concilio de Trento. Algunos de ellos anteriores incluso al nacimiento de Cristo, cuando no había ni teólogos ni iglesia católica. Y déjenme decirles que ninguna de esas copias trae esta historia de Lilith junto a la narrativa del Génesis. Y con respecto al texto de Isaías, también podemos decir que muy probablemente el nombre Lilith no se trata en realidad de un nombre propio. Y esto en el original hebreo, porque varios especialistas del idioma hebreo sugieren que la palabra Lilith tanto se puede referir a un individuo como también a una clase de criaturas así horripilantes. Y allí la raíz Lil, de donde proviene entonces el nombre Lilith, significa muy probablemente nocturno o algo que pertenece a la noche.
Además, en los manuscritos del Mar Muerto, entre los 19 fragmentos de Isaías que fueron encontrados ahí en las grutas de Qumran y que datan de antes de Cristo, nos podemos dar cuenta que el texto de Isaías 34:14 trae el nombre de Lilith en el plural y no en el singular, indicando que no se trataba de una persona, sino de un colectivo de seres vivos. Sin así, la idea más aceptable es la que Isaías estaría hablando de Liliths en el plural y no de una persona llamada de Lilith. Y esta forma plural de referirse a las Liliths de Isaías también aparece en otros documentos antiguos, como por ejemplo en una lista antigua de espíritus demoníacos, o en el encantamiento judío contra demonios, datada del sexto siglo después de Cristo, que es llamada de Canción de los Sabios. Por lo tanto, podemos concluir que Lilith não será um nome próprio, senão um tipo de demônio ou animal nocturno, conectado a los malos presagios. E por isso é que alguns tradutores e autores tradujeron o texto de Isaías 34:14 como lechuza nocturna, lo que é perfeitamente plausível desde o ponto de vista gramatical. E essa ideia de lechuza nocturna está bem presente e nessa placa de arcilla que académicos identificaram em 1930 como sendo Lilith. E é interessante como tanto de um lado como do outro se pode ver uma lechuza. Pero aunque en ese entonces pensaban que esa era una representación de Lilith, hoy en día el consenso entre los especialistas es que, en verdad, aquella placa de arcilla se trata de otra divinidad y no de Lilith. Allí sería Inanna, la diosa babilónica y sumeria del amor, a quien los acadianos llamaban de Ishtar. O sea, no es Lilith y ni siquiera tiene nada que ver con la historia de Adán y de Eva. Existe aún una antigua traducción de la Biblia para el griego, llamada de Septuaginta, que fue compuesta antes del nacimiento de Cristo, como ya hablamos en un tema anterior. Y en esa versión griega del Antiguo Testamento, la palabra Lilith fue traducida para Onokentauros, que es una criatura mitológica, pariente del centauro. Pero eso ciertamente fue por falla de una palabra mejor en el griego, una vez que la palabra sátiro, que aparece después en algunas versiones en este versículo, también fue traducido como Onokentauros, o sea, una criatura mítica. Y hago esta mención de la Septuaginta porque la acusación que se hace generalmente es la de que la Iglesia cristiana, especialmente la Iglesia católica, retiró esta parte de la Biblia o de sus traducciones por conveniencia del machismo y del misoginismo. Pero como pudimos constatar, aún antes del cristianismo surgir, esta palabra ya era traducida sin ninguna conexión o sin ninguna supuesta connotación con Lilith, ya en la Septuaginta, antes de Cristo. Pero ¿qué hacemos entonces con el documento judío medieval que cuenta esta historia? Como sabemos, fueron los judíos que preservaron y nos dieron la Biblia. Entonces nosotros no podemos despreciar su entendimiento, ¿cierto? Bueno, más o menos. Déjeme explicar el porqué. En primer lugar, la cultura judía es de hecho una excelente reveladora de pistas para la comprensión del texto sagrado, pero no puede ser su determinante final. Si fuera así, no deberíamos aceptar a Jesús como Mesías, pues la gran mayoría de los judíos no lo acepta como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Además, es importante resaltar que no existe solamente un judaísmo como si fuera un grupo único. No, hay muchas interpretaciones judías tremendamente contradictorias entre sí, varios grupos distintos. Y ese documento que cuenta la historia o la leyenda de Lilith como siendo la primera esposa, la primera mujer de Adán, eso ni siquiera forma parte de la tradición talmúdica o de los tratados rabínicos más respetados entre los judíos. Lilith es mencionada 4 veces en el Talmud babilónico y en ninguno de esos casos ella es referida como siendo la esposa o la primera esposa de Adán. Por eso es que hay quien diga que esta historia es solamente una fábula
¿O solamente una forma de sátira o texto humorístico escrito por algún judío que incluso no sería practicante? Así que debemos tener mucho cuidado con las leyendas, aunque vengan de una raíz judía. Por lo menos eso es lo que nos aconseja el apóstol Pablo cuando él escribió su carta a Timoteo. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y a Tito Pablo también escribió: y no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Por lo tanto, en caso de duda, lo mejor es quedarse siempre con lo que dice la Biblia. Rechazar las leyendas y creer en la creación perfecta y armoniosa de Adán y Eva como la primera y única pareja de humanos en el Edén. ¿Qué te parece? ¿Crees que el libro del Génesis relata la historia verdadera? ¿O será que hay que creer mejor en documentos medievales? Bueno, deja tu opinión en los comentarios y no te olvides de marcar presencia en el próximo estudio que vamos a tener. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.